La lluvia de octubre golpeaba suavemente las ventanas de la funeraria San Jerónimo mientras yo observaba el ataúd de caoba que contenía los restos de Eduardo Villarreal, mi padre. A pesar del dolor que me atravesaba el pecho como una daga, no podía evitar notar los detalles, las flores blancas perfectamente arregladas, el ambiente solemne de la capilla, y los murmullos de condolencias que flotaban como una sinfonía fúnebre entre los asistentes. Durante 42 años, mi padre había construido un imperio empresarial que se extendía desde la construcción hasta las telecomunicaciones. Villarreal Industries era sinónimo de innovación y éxito en México, con contratos gubernamentales millonarios y una reputación impecable que había tardado décadas en forjarse. Yo era Valeria Villarreal, de 35 años, hija del primer matrimonio de mi padre con mi madre Carmen, quien había fallecido cuando yo tenía 15 años. Durante los últimos 10 años había trabajado silenciosamente como directora de operaciones internacionales para la empresa, manejando contratos en Centroamérica y supervisando proyectos de infraestructura valorados en cientos de millones de pesos. Mi oficina en el piso 20 del edificio corporativo era modesta comparada con las de otros ejecutivos, y prefería mantener un perfil bajo. Mientras otros gerentes llenaban las redes sociales con fotos de reuniones importantes, yo me enfocaba en los números. Había aumentado las operaciones internacionales un 300% en 5 años. Había establecido alianzas estratégicas con gobiernos extranjeros, y había convertido lo que era una división pequeña en la fuente más rentable de ingresos de toda la compañía. Pero para mi hermanastra Mónica, de 28 años, yo seguía siendo invisible. Mónica era hija del segundo matrimonio de papá con Esperanza, una mujer ambiciosa que se había casado con él cuando yo tenía 18 años. Desde el primer día, tanto Esperanza como Mónica habían dejado claro que consideraban mi presencia un obstáculo para sus planes familiares. Durante 17 años había soportado comentarios pasivo-agresivos, exclusiones sutiles de reuniones familiares importantes, y la constante implicación de que yo era una reliquia del pasado de papá. Valeria siempre ha sido tan independiente, solía decir Esperanza durante las cenas familiares, como si la independencia fuera una enfermedad contagiosa. Supongo que no todos los hijos necesitan la guía de sus padres. Mónica había seguido el ejemplo de su madre, pero con menos sutileza. Después de graduarse de administración con calificaciones mediocres, había entrado directamente como vicepresidenta de marketing, un puesto que parecía consistir principalmente en organizar eventos sociales y aparecer en revistas de sociedad junto a papá. Sus contribuciones reales al negocio eran mínimas, pero su habilidad para tomar crédito por el trabajo de otros era impresionante. Mientras observaba a los dolientes llenando la capilla, recordé mi última conversación privada con papá, apenas 3 semanas antes de su infarto. Habíamos estado revisando los contratos del nuevo proyecto de infraestructura en Guatemala cuando él de repente cerró su laptop y me miró con una expresión que no pude descifrar. Valeria, había dicho con voz seria, quiero que sepas que siempre he estado orgulloso de ti. No siempre he sido el mejor comunicando mis sentimientos, pero tu trabajo, tu ética, la manera en que has manejado todo, tu madre estaría muy orgullosa. Había continuado hablando sobre el futuro de la empresa, sobre cambios que se avecinaban, sobre la importancia de tener líderes que realmente entendieran el negocio desde adentro. En ese momento pensé que simplemente estaba siendo sentimental debido a su reciente cumpleaños número 65. Papá se veía tan tranquilo, susurró la tía Mercedes, hermana de mi madre, tocando mi brazo suavemente. Como si hubiera puesto todos sus asuntos en orden. Asentí mientras observaba a Mónica al frente de la capilla, recibiendo condolencias con la gracia de una anfitriona experta. Llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de los asistentes, y sus lágrimas parecían perfectamente calculadas para no arruinar su maquillaje. Por supuesto que estoy devastada, la escuché decir a un grupo de empresarios importantes. Papá y yo éramos tan cercanos. Siempre decía que yo había heredado su visión para los negocios. Me mantuve en la parte trasera de la capilla, saludando discretamente a colegas y socios comerciales que habían trabajado conmigo durante años. Muchos de ellos expresaron sorpresa genuina al verme allí. Valeria, no sabía que eras hija de don Eduardo, comentó el licenciado Herrera, con quien había negociado el contrato de telecomunicaciones más grande en la historia de la empresa. Siempre te presentaste solo como la directora de operaciones internacionales.
Prefiero que mi trabajo hable por sí mismo, respondí simplemente. Era verdad. Durante una década había mantenido separadas mi vida profesional y familiar, presentándome en reuniones de negocios simplemente como Valeria Mendoza, usando el apellido de mi madre para evitar acusaciones de nepotismo. El servicio religioso fue emotivo pero breve. El padre Alejandro, quien había conocido a papá desde la infancia, habló sobre su generosidad, su ética de trabajo, y su amor por la familia. Cuando mencionó específicamente su dedicación a preparar a la siguiente generación para continuar su legado, vi a Mónica enderezarse visiblemente en su asiento. Después del servicio, mientras los asistentes se dirigían al salón de recepciones adyacente, escuché fragmentos de conversaciones que flotaban en el aire como hojas llevadas por el viento. ¿Quién crees que se hará cargo de la empresa? Obviamente será la hija menor. Ella ha estado trabajando con él durante años. ¿Pero qué hay de la hija mayor? Escuché que maneja las operaciones internacionales. ¿La hermanastra? No creo. Las empresas familiares siempre van a la sangre real. Me serví una taza de café y me posicioné cerca de una ventana, observando cómo Mónica circulaba por el salón como una candidata política en campaña. Su conversación con un grupo de accionistas minoritarios me llamó la atención. Naturalmente, será un periodo de transición difícil, estaba diciendo con voz solemne pero confiada. Pero papá me preparó para este momento durante años. He estado involucrada en todas las decisiones estratégicas importantes. El señor Gutiérrez, uno de los inversionistas más antiguos, parecía escéptico. ¿Y qué hay de las operaciones internacionales? Entiendo que esa división es ahora la más rentable de la empresa. Mónica agitó la mano desdeñosamente. Esa área básicamente se maneja sola. Los contratos ya están establecidos. La verdadera complejidad está en las operaciones domésticas y las relaciones públicas, donde mi experiencia será invaluable. Tuve que contener una sonrisa. Los contratos establecidos que Mónica describía tan casualmente representaban 2 años de negociaciones complejas, viajes constantes a 5 países diferentes, y relaciones cuidadosamente cultivadas con funcionarios gubernamentales y empresarios locales. Pero aparentemente, en su mente, todo eso se manejaba solo. A las 3 de la tarde, el licenciado Morales, abogado de la familia durante más de 20 años, se aclaró la garganta y pidió la atención de todos los presentes. Damas y caballeros, anunció con voz oficial, según los deseos expresos de don Eduardo Villarreal, procederé a leer su testamento en presencia de la familia y los asociados más cercanos. El salón se quedó en silencio absoluto. Mónica se posicionó prominentemente en la primera fila, junto a su madre Esperanza, ambas con expresiones de anticipación apenas disimulada. Yo permanecí en mi lugar junto a la ventana, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar de la tensión que electrificaba el ambiente. Antes de proceder con las disposiciones específicas, continuó el licenciado Morales, don Eduardo me pidió que compartiera algunas palabras que escribió personalmente para esta ocasión. Sacó una carta sellada de su maletín y rompió el sello con cuidado ceremonioso. A mi familia y asociados leyó en voz alta. Durante mi vida, he observado silenciosamente las contribuciones reales de cada persona a nuestra empresa y a nuestra familia. He visto quien trabaja en la sombra sin buscar reconocimiento, y quien busca crédito sin hacer el trabajo. Pude ver cómo Mónica intercambiaba una mirada nerviosa con su madre. He visto quien entiende verdaderamente nuestro negocio desde los cimientos hasta la cima, y quien solo comprende las apariencias superficiales. Por lo tanto, he estructurado mi testamento para reflejar estas realidades, no las percepciones. El abogado hizo una pausa, permitiendo que las palabras de papá resonaran en el silencio tenso. En cuanto a mis propiedades personales, continuó leyendo, incluyendo la casa familiar, los automóviles y las cuentas bancarias personales, las dejo en partes iguales entre mis 2 hijas, Valeria y Mónica. Mónica sonrió triunfalmente, claramente interpretando esto como una confirmación de que lo importante vendría después. Sin embargo, la voz del licenciado se intensificó. En cuanto a Villarreal Industries, incluyendo todas sus subsidiarias, propiedades comerciales, contratos gubernamentales, y operaciones tanto domésticas como internacionales. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Dejo la totalidad de la empresa, incluyendo el 100% de las acciones y la autoridad ejecutiva completa,
a mi hija Valeria Villarreal, quien durante la última década ha demostrado no solo competencia excepcional, sino también la integridad y visión necesarias para llevar nuestra empresa hacia el futuro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el latido de mi propio corazón mientras procesaba la enormidad de lo que acababa de escuchar. Durante años había trabajado duro sin esperar reconocimiento, y ahora papá me había dado algo más grande de lo que jamás había imaginado. Mónica se levantó de golpe, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo que resonó por todo el salón. «Eso es imposible», gritó, su compostura perfecta finalmente quebrada. Papá nunca le daría nada importante a la hija de su primer matrimonio. Yo soy quien ha estado trabajando con él. Yo soy la vicepresidenta. El licenciado Morales la miró con paciencia profesional. Señorita Mónica, su padre fue muy específico en sus razones. ¿Puedo continuar? No. Esperanza se unió a la protesta de su hija. Esto tiene que ser un error. Eduardo me prometió que Mónica heredaría la empresa. De hecho, el abogado consultó sus documentos. Don Eduardo anticipó estas reacciones. Me pidió que leyera esta sección adicional. Limpió sus anteojos y continuó leyendo la carta de papá. Sé que algunos cuestionarán esta decisión. A ellos les digo, revisen los números. Valeria ha aumentado nuestros ingresos internacionales de 50 millones a más de 200 millones de pesos anuales. Ha establecido relaciones comerciales que nos mantendrán competitivos durante décadas. Lo más importante, lo ha hecho sin fanfarria, sin buscar crédito, y sin comprometer nuestros valores familiares. Mónica se había puesto pálida, pero su furia no había disminuido. Esos proyectos internacionales son insignificantes comparados con las operaciones principales. En realidad, intervine por primera vez, mi voz calmada pero firme. Las operaciones internacionales representan ahora el 65% de los ingresos totales de la empresa. Y los contratos que firmé el mes pasado garantizan ese crecimiento durante los próximos 5 años. Varios de los socios comerciales presentes asintieron, confirmando mis palabras. El señor Gutiérrez habló directamente. Es cierto. Los informes trimestrales muestran que la división internacional se ha convertido en el motor principal de crecimiento. Sin esos contratos, la empresa estaría en una posición mucho más vulnerable. Mónica me miró como si me viera por primera vez. Tú has estado manipulando a papá. Aprovechándote de que era viudo y sentimental sobre tu madre muerta. El comentario sobre mi madre fue como una bofetada, pero mantuve mi compostura. Papá había previsto incluso esto. El testamento continúa, anunció el licenciado, claramente incómodo con la tensión familiar pero determinado a cumplir su deber profesional. A quienes sugieran que esta decisión fue tomada por sentimentalismo, leyó, les recuerdo que los negocios exitosos requieren líderes que comprenden tanto los números como las personas. Valeria ha demostrado ambas cualidades consistentemente. Mónica, a pesar de mis intentos de entrenarla, ha mostrado más interés en los privilegios del liderazgo que en sus responsabilidades. La habitación estaba completamente silenciosa excepto por los sollozos ahogados de Esperanza. Mónica parecía haber quedado sin palabras por primera vez en su vida. Finalmente, el abogado llegó a la conclusión de la carta. Espero que esta decisión, aunque dolorosa para algunos, sirva como recordatorio de que el verdadero liderazgo se gana a través de acciones consistentes, no proclamaciones ruidosas. Confío en que Valeria llevará nuestra empresa hacia nuevas alturas, honrando el legado que hemos construido juntos. Cuando el licenciado terminó de leer, el silencio se extendió por varios minutos. Finalmente, varios de los socios comerciales se acercaron para felicitarme y expresar su confianza en mi liderazgo. Sus palabras de apoyo contrastaban dramáticamente con las miradas hostiles de Mónica y Esperanza. Esto no ha terminado, siseó Mónica mientras se dirigía hacia la salida. Contestaremos este testamento. Papá claramente no estaba en sus cabales. El testamento fue redactado hace 6 meses, informó el licenciado Morales. Don Eduardo sometió a evaluaciones psicológicas completas para garantizar su competencia mental. También hay videograbaciones de él explicando sus decisiones en detalle. Esperanza tomó el brazo de su hija. Vámonos, Mónica. No necesitamos estar aquí para esto. Mientras se marchaban, escuché a Mónica murmurar. Siempre supe que esa víbora estaba tramando algo.
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Como nueva propietaria y CEO de Villarreal Industries, tenía que familiarizarme oficialmente con aspectos del negocio que habían estado fuera de mi alcance directo. Sorprendentemente, descubrí que papá había estado preparándome silenciosamente durante años, incluyéndome gradualmente en decisiones estratégicas bajo el pretexto de consultas informales. Mi primera reunión oficial del consejo directivo fue reveladora. Los miembros del consejo, la mayoría de los cuales habían trabajado conmigo indirectamente durante años, expresaron alivio por la transición de liderazgo. Francamente, comentó el CFO, todos estábamos preocupados por lo que pasaría si Mónica heredara el control. Sus decisiones en marketing han sido cuestionables. Durante las siguientes semanas, revisé exhaustivamente todas las operaciones de la empresa. Lo que descubrí me sorprendió incluso a mí. Papá había estado documentando meticulosamente las contribuciones reales de cada ejecutivo, incluyendo análisis detallados de cómo las iniciativas de Mónica habían resultado en desperdicio de recursos y oportunidades perdidas. Mónica y Esperanza cumplieron su amenaza de contestar el testamento, pero sus abogados pronto les informaron que tenían pocas posibilidades de éxito. La documentación de papá era exhaustiva, y las evaluaciones psicológicas confirmaban su competencia mental completa en el momento de redactar el testamento. 3 meses después del funeral, me encontraba en mi nueva oficina, la oficina de papá, revisando los reportes trimestrales que mostraban un crecimiento continuo en todas las divisiones. El retrato de mis padres en su luna de miel colgaba en la pared detrás de mi escritorio, recordándome constantemente el legado que ahora me correspondía proteger y expandir. Mi asistente anunció que tenía una visitante. Para mi sorpresa, era Mónica. Entró con una actitud completamente diferente a la que había mostrado en el funeral. Su arrogancia había sido reemplazada por algo que parecía resignación mezclada con curiosidad profesional. Valeria, comenzó con voz más suave de lo que le había escuchado en años. He estado revisando los informes de la empresa desde que tomaste el control. Esperé en silencio, permitiéndole continuar. Los números son impresionantes. El crecimiento en el último trimestre supera todo lo que papá logró en sus mejores años. Asentí. La base estaba sólida. Solo necesitaba optimización estratégica. Vaciló por primera vez que podía recordar. Quería disculparme por lo que dije en el funeral. Sobre papá y sobre ti. Creo que nunca entendí realmente lo que estabas haciendo. Las disculpas son un buen comienzo, respondí cuidadosamente. ¿Pero qué quieres realmente, Mónica? Se enderezó, recuperando algo de su compostura habitual. Quiero aprender. Quiero entender el negocio de verdad, no solo las apariencias. Si hay espacio en esta empresa para alguien dispuesta a empezar desde abajo. La petición me sorprendió genuinamente. Durante semanas había esperado más confrontaciones legales o intentos de sabotaje. Una solicitud sincera de oportunidad de crecimiento no estaba en mi lista de posibilidades. Hay un puesto disponible como analista junior en operaciones internacionales, dije finalmente. El salario es un 80% menor que tu posición anterior, y tendrías que reportar a supervisores que antes eran tus subordinados. Lo acepto, respondió sin hesitación. ¿Por qué? Pregunté directamente. ¿Por qué ahora? Mónica se quedó en silencio por un momento largo. Porque por primera vez en mi vida, entiendo la diferencia entre tener un título y ganárselo. Y porque, añadió con una sonrisa irónica, aparentemente papá tenía razón sobre cuál de nosotras entendía realmente el negocio. Un año después, Villarreal Industries había expandido sus operaciones a 3 países adicionales, había adquirido 2 competidores más pequeños, y había sido reconocida como la empresa de construcción e infraestructura más innovadora de América Latina. Mónica, para mi sorpresa, se había convertido en una analista competente y trabajaba diligentemente para entender los aspectos del negocio que había ignorado durante años. Durante la ceremonia de premiación donde recibimos el reconocimiento de la Cámara de Comercio, recordé las palabras de papá sobre el liderazgo ganado a través de acciones consistentes. Mientras observaba a nuestro equipo celebrar otro año exitoso, supe que él estaría orgulloso no solo de los números, sino de la transformación que habíamos logrado como familia y como empresa. El imperio que había heredado era más grande de lo que había imaginado, pero también descubrí que tenía la capacidad de hacerlo crecer aún más. Y lo más importante,
Había aprendido que el verdadero legado no se trata solo de lo que heredas, sino de lo que construyes con lo que recibes.